Hola, ¿cómo andan? En este video tutorial vamos a profundizar en la temática de la dirección de obra. En un video previo, cuya tarjeta les voy a compartir en la esquina superior derecha de esta pantalla, habíamos visto cuáles son los posibles roles que puede asumir un profesional de la construcción. Ahora veremos cuáles son las funciones esenciales del director de obra y a quién representa, sus principales atribuciones y responsabilidades profesionales, el papel del sobrestante y la importancia de la certificación de obra y del acta de medición, y por último abordaremos cómo se lleva a cabo el registro de avance de una obra. En este caso analizaremos el libro de órdenes de servicio, el de notas de pedidos, el de acta y el libro de partes diarios. ¿Empezamos? Cuando una obra comienza, el director de obra constituye una figura esencial en esta. Y como bien saben, no puede ser cualquier persona, sino que obviamente tiene que ser un profesional de la construcción que se encuentre habilitado, matriculado en el colegio respectivo. Acá es muy importante que tengan en claro que el rol de director no puede ser asumido por la misma persona que va a llevar a cabo la construcción de la obra. ¿Y esto por qué? Porque sus funciones son incompatibles y persiguen objetivos totalmente distintos. En este sentido, el constructor o contratista, que como bien saben es el encargado de ejecutar la obra, tiene una visión netamente comercial o empresaria y por ello persigue la obtención de beneficios o ganancias. Por el contrario, el director de obra cobra honorarios por esta tarea encomendada por el comitente y básicamente lo que hace es representarlo en la obra y defender sus intereses frente a los intereses del constructor. Fíjense que la ordenanza 11.926 hace hincapié en este aspecto y dice que el director de obra es el profesional a quien el propietario encomienda para que actúe en su representación. Tengan en cuenta que entre el comitente y el director existe un vínculo jurídico y una relación contractual materializada a través del contrato de locación de servicios. Bueno, pero ¿cuáles son las funciones esenciales del director? A grandes rasgos podemos decir que son dos. Por un lado, debe llevar a cabo la supervisión técnica de la obra. ¿Qué significa esto? Cuando va a la obra, fundamentalmente lo que tiene que hacer es inspeccionar, controlar o vigilar las tareas ejecutadas por el constructor. No asiste a la obra simplemente para mirar o hacer una recorrida, sino que es indispensable que la supervise desde el punto de vista técnico. Esta supervisión implica que la obra se ejecute de acuerdo al proyecto. En otras palabras, el director debe controlar que el constructor materialice la obra tal cual figura en el proyecto, respetando además todas las especificaciones del contrato. En este sentido es fundamental que coincida lo construido con lo proyectado. Como pueden ver, la ordenanza también hace referencia a este punto e incluso el artículo 47 de la Ley 7.887 establece expresamente que el director debe verificar la fiel interpretación de los planos y de la documentación técnica de parte del contratista, con lo cual es necesario que el director asista y asesore al contratista en el caso de que se le presenten dudas al analizar los mismos. Otra de las funciones del director indispensables en obra pública es la de certificar aquellos trabajos que el contratista haya ejecutado para que pueda cobrarlos. Para poder emitir los certificados es necesario que primeramente estas tareas hayan sido medidas y computadas. Y esto generalmente lo hace el contratista y luego lo verifica y aprueba el director. Por otro lado, es conveniente que el director sea la misma persona que haya elaborado el proyecto. ¿Y esto por qué? Porque tiene un conocimiento profundo y acabado del mismo. En caso contrario, si el comitente encomienda estas tareas a profesionales independientes, es indispensable que el director, previo al inicio de la obra, estudie el proyecto hasta en sus más mínimos detalles. Con respecto a las facultades y responsabilidades profesionales más importantes del director de obra, acá podemos distinguir entre aquellas que son anteriores al inicio de obra, las que están en relación con la marcha de la misma
y las que tienen que ver con su terminación. También las vinculadas específicamente con el control de los precios y plazos establecidos en el contrato y las relacionadas puntualmente con el comitente. Entonces, con respecto a las atribuciones y responsabilidades del director previas al inicio de la obra, es muy importante que éste se organice antes de que arranque la obra de manera tal de poder ejercer luego una dirección eficiente. Y esta organización va a ser más o menos importante en función de la complejidad de la obra y de su envergadura. Además, en el caso de que el director trabaje junto con un colaborador, ya vamos a ver que a este se lo denomina sobrestante, es fundamental que acuerden a fin de que tengan unidad de criterios frente al contratista y al comitente. Por otro lado, como ya vimos, es necesario que antes de que se inicie la obra, el director estudie y revise toda la documentación, entre ellas la planimetría, la memoria, los pliegos, los contratos y también la oferta y plan de trabajos del contratista. Esto es especialmente importante en el caso de que el director de obra no haya sido quien ha elaborado el proyecto, y en particular con respecto a los planos y a la oferta es indispensable que lo haga para constatar de que estén completos y que no existan errores o contradicciones que luego pueden dar lugar a conflictos futuros. En cuanto al plan de trabajos, que básicamente es un instrumento que permite planificar cómo se va a llevar a cabo la obra, en qué tiempos y con qué costos, en el caso de que no forme parte de la documentación del proyecto, se le va a solicitar en esta instancia al contratista de que lo elabore de acuerdo a los plazos de inicio y finalización concretos de la obra y a las fechas calendario. Y por el contrario, si ya forma parte de dicha documentación, lo cual es lo más recomendable, el director solo tendrá que solicitarle al contratista de que lo reelabore adaptándolo a estos plazos y fechas establecidos. El director debe exigirle además al contratista que haga los pagos correspondientes en concepto de prevención de accidentes de trabajo a la ART respectiva y que tome los seguros y garantías establecidos en el pliego de condiciones, además de cumplir estrictamente con las normas de higiene y seguridad. En el caso de que el terreno a intervenir se encuentre delimitado por muros medianeros que evidencien problemas o deterioros importantes, el director debe exigirle al contratista que documente esta situación, por ejemplo, a través de un acta de estado de linderos. Por otro lado, si el contrato lo exige, el contratista debe presentar los planos municipales con su firma como constructor o ejecutor, además de la firma del director de obra, y hacer las gestiones para obtener el permiso de inicio de obra correspondiente. Con respecto a la fecha de comienzo de obra, es imprescindible que el director presione al contratista para que respete la fecha establecida en el contrato. Y aquí hay que tener en cuenta que desde el punto de vista legal se considera que la obra ha comenzado en concreto cuando se inician realmente las tareas de apertura de cimientos. En lo referente a las atribuciones y responsabilidades del director una vez que la obra ha comenzado, en primer lugar vamos a analizar aquellas vinculadas con el control de conformidad entre lo ejecutado y el proyecto. Es importante que redacte y firme tanto él como el contratista el acta de inicio de obra. Esta constituye un documento esencial porque queda registrado el comienzo formal de la misma y a partir de ahí comienzan a correr los plazos de ejecución de obra. Además, debe redactar y suscribir el acta de replanteo, controlando que el mismo se corresponda con los planos de replanteo que forman parte del proyecto y hacerlo también con el acta de acopio o anticipo financiero si correspondiera. Como ya hemos visto, una de las tareas más importantes del director es constatar que la obra se vaya ejecutando de acuerdo al proyecto. Pero para que esto pueda darse es necesario que el contratista interprete correctamente los planos. Y en el caso de que le falte información o se le presenten dudas, es el director el que tiene que salvarlas. Como ya dijimos, el director debe controlar los materiales utilizados en la obra, tanto en lo que hace a su cantidad como calidad, y rechazar aquellos que no sean los establecidos en los pliegos, los que presenten defectos o incluso se encuentren averiados. También debe controlar el funcionamiento óptimo y la calidad de las herramientas, maquinarias o equipos que utilice el contratista
y controlar además el personal que está trabajando en la obra. No nos olvidemos que está facultado para solicitarle al contratista la remoción de aquella mano de obra que no sea idónea para realizar una determinada tarea. Como ya dijimos, es imprescindible que controle que los trabajos sean realizados por el contratista de la manera correcta y de acuerdo al proyecto. Acá hay que tener en claro que el director no debe dudar ni un minuto en rechazar e incluso ordenar la demolición y reconstrucción de aquellos trabajos o estructuras que hayan sido mal ejecutados. ¿Y esto por qué? Porque él es responsable cuando permite y acepta, ya sea de manera inconsciente o consciente, trabajos con fallas o defectuosos. En cuanto a los mecanismos de comunicación, el director debe exigirle al contratista que ésta fundamentalmente se haga por escrito a través de los libros de obra específicos. Acá tenemos en primer lugar el libro de notas de pedido, que es aquel a través del cual el contratista se comunica con el director. Además está el libro de órdenes de servicio, que es el que se utiliza en sentido inverso, o sea, mediante el cual el director se comunica con el contratista. El libro de actas, que es donde quedan registradas algunas de las actas que hemos visto anteriormente, como por ejemplo el acta de inicio de obra, de replanteo, de acopio, y otras que vamos a analizar más adelante. E incluso el libro de partes diarios, que es muy conveniente porque permite asentar día por día tanto el ingreso de materiales como equipos y maquinarias y también el personal dispuesto diariamente en la obra. Por último, es crucial que el director le comunique al contratista a través del libro de órdenes de servicio aquellos cambios o modificaciones del proyecto que haya decidido el comitente y además que le comunique claramente cuál es el régimen de multas a aplicar en el caso de que éste incumpla con las condiciones del contrato. Con respecto a las atribuciones y responsabilidades del director en lo referente al control tanto de los precios como de los plazos establecidos en el contrato, como ya dijimos, una de sus tareas fundamentales es la de emitir los certificados gracias a los cuales el contratista va a poder cobrar aquellos trabajos que ya ha ejecutado y que se encuentren medidos. Además, es muy importante que informe y asesore al comitente sobre la aprobación o no de modificaciones, ampliaciones o adicionales e incluso economías o supresiones de obra. En cuanto a los plazos, es imprescindible que le exija al contratista que cumpla con el plan de trabajos que ha presentado al momento de la firma del contrato. Y en el caso de que detecte demoras o atrasos, debe notificarlo para que aumente el ritmo de la obra. Además, debe comunicar y asesorar al comitente sobre el otorgamiento o no de prórrogas o ampliaciones al plazo de obra solicitadas por el contratista. Con respecto a sus atribuciones o responsabilidades vinculadas con la terminación de la obra, una vez que haya inspeccionado todos los trabajos terminados por el contratista, debe registrar mediante orden de servicio los defectos o fallas que considere que éste debe corregir sí o sí antes de la recepción provisoria de la obra, y aquellos otros que por ser de menor gravedad puede subsanar durante el plazo de garantía, ya que no dificultan la toma de posesión y uso de la obra de parte del comitente. Por otro lado, debe controlar la liquidación final preparada por el contratista y emitir el certificado final de obra, luego redactar y suscribir tanto él como el contratista el acta de recepción provisoria y luego el acta de recepción definitiva, esta ya la vamos a ver en detalle más adelante, e informar al comitente para que le haga la devolución al contratista de las garantías de cumplimiento del contrato y el fondo de reparos en el caso de que la obra no presente ningún vicio o defecto. En cuanto a sus facultades y responsabilidades en relación con el comitente, algunas de estas ya las hemos visto con anterioridad. Simplemente acá les voy a recalcar que es recomendable que el director le presente al comitente junto con los certificados de obra para su aprobación informes donde detalle su seguimiento, en el cual incluya fotografías y anexe copias de la documentación de obra.
Por otro lado, el director debe exigirle al contratista, una vez terminada la obra, que le entregue los planos conforme a obra, folletería y manuales técnicos en el caso de que sea necesario, y el certificado final de obra si así lo establece el contrato, para que a su vez él los eleve al comitente. ¿Quién es el sobrestante? Básicamente es un auxiliar de la dirección de obra, o en otras palabras, un colaborador del director de obra, que es conveniente que exista en el caso de obras complejas, grandes o ejecutadas por varios contratistas, cuando es necesario hacer controles continuos a lo largo de toda la jornada de trabajo. Es conveniente que sus facultades o atribuciones sean limitadas, generalmente asociadas con controles de rutina, con el control de ingreso y egreso de materiales o del personal empleado, y esto fundamentalmente debido a que, si bien depende del director, la responsabilidad final recae en este, ya sea por sus acciones, errores u omisiones. Es importante que el director informe al contratista a través de una orden de servicio tanto su designación como sus atribuciones específicas. Observen que acá tienen un modelo de orden al respecto. Bueno, con respecto a la certificación, ya hemos visto que básicamente es un medio o mecanismo utilizado generalmente en obra pública, mediante el cual el contratista demuestra el trabajo que ha ejecutado durante una cierta cantidad de tiempo, que generalmente es un mes, a cambio del cual le corresponde cobrar una cierta cantidad de dinero. Para que el director emita el certificado, previamente se deben hacer las mediciones y cómputos de los trabajos que han sido ejecutados. En este sentido, muchas veces es el contratista el que elabora un acta en borrador que luego le entrega al director para que le sirva de referencia a fin de realizar el recorrido por la obra y hacer las verificaciones de medidas correspondientes. Una vez que el director ha hecho los controles correspondientes, se elabora el acta de medición definitiva, que se incluye en un libro específico llamado libro de actas y debe ser firmada tanto por este como por el contratista y el comitente. Es importante tener en cuenta que la manera de realizar estas mediciones y luego la certificación en concreto va a depender del tipo de sistema de contratación adoptado. Estos sistemas ya los vamos a ver en profundidad más adelante, pero por ahora les adelanto que, por ejemplo, en el caso del sistema por ajuste alzado, que es uno de los más utilizados, la obra se ejecuta en definitiva por una suma o monto total o global, con lo cual estos certificados constituyen pagos parciales a cuenta de dicho monto, lo que implica que en los certificados basta con estimar los porcentajes de avance de obra. Esto tiene varias ventajas, como por ejemplo no exigir al director un control tan minucioso de las mediciones o de los certificados, y además permite, en el caso de que estos tengan errores u omisiones, poder salvarlas en los certificados posteriores o incluso en la certificación final de obra. Como dijimos, en base al acta de medición se elabora el certificado, el cual es necesario que incluya toda esta información, la cual deberá ser corroborada por el director de obra, además de verificar las operaciones matemáticas que se realicen en el mismo, chequeando además que se hayan adjuntado los documentos de obra correspondientes. Es imprescindible que el director realice una certificación justa que se corresponda estrictamente con los trabajos que se han ejecutado en la obra al momento que se haga la medición. En este sentido es fundamental que no certifique de más, porque podría generar en el contratista cierto desinterés por terminar la obra a medida que se acerca la fecha de finalización de la misma, ni tampoco que certifique de menos, porque podría ocasionarle un perjuicio económico que influya negativamente en la marcha de los trabajos. Por último, es importante tener en claro que para que un ítem o subítem sea certificado por el director al 100%, el contratista debe haber realizado todas las tareas relativas a ese ítem, incluyendo aquellas que son complementarias. Por ejemplo, en el caso de un aire acondicionado, no basta con que el contratista lo monte, sino que además es necesario que verifique su correcto funcionamiento. O por ejemplo, en el caso de un obrador o cerco de obra, no alcanza con que haya sido instalado, sino que es fundamental su mantenimiento periódico y su desarmado y retiro de la obra una vez que ésta ha finalizado.
Acá les comparto un ejemplo de un acta de medición de obra y otro de un certificado realizado en base al sistema de contratación por ajuste alzado. Vamos a analizar ahora tres conceptos que son muy importantes y están relacionados con las certificaciones, que son el de precios nuevos, el de acopio y el fondo de reparo. Con respecto al primero, muchas veces durante la marcha de la obra, el comitente hace modificaciones que dan lugar a adicionales de obra, o sea que implican la intervención de ítems o rubros que no han sido cotizados en la oferta del contratista. En este caso es necesario acordar con el mismo cuáles van a ser los precios nuevos correspondientes a dichos adicionales. Es conveniente que ya en el pliego de condiciones se establezca con claridad cuál va a ser la metodología a adoptar en el caso de que se presente esta situación y qué información se le va a requerir al contratista. Obviamente que esta información asociada a los adicionales de obra no solamente tiene que ser controlada por el director, sino aprobada por el comitente, quien es el que va a pagar los precios nuevos por dichos adicionales. En cuanto al acopio, que básicamente permite garantizar cierto stock de materiales en la obra, muchas veces en el pliego de condiciones se establece cierto anticipo financiero para poder llevarlo a cabo. Este acopio básicamente puede ser de dos tipos. Por un lado puede hacerse in situ, en el lugar de la obra, y por el otro puede hacerse fuera de ella. En este último caso es fundamental que el director le exija al contratista que presente las facturas de pago a fin de comprobar que éste ha utilizado efectivamente el anticipo financiero para la real adquisición de los materiales acopiados. Es importante tener en cuenta que el monto acopiado se va a ir descontando de manera proporcional en cada uno de los certificados a partir del certificado inmediato posterior al mismo. Con respecto al fondo de reparo, básicamente es una retención o reserva de dinero que generalmente es de un monto correspondiente al 5% del valor de cada certificado que hace el comitente para atender posibles desperfectos o vicios ocultos que se presenten en la obra ejecutada por el contratista en el caso de que éste no quiera subsanarlos o corregirlos. Tengan en cuenta que el comitente desafecta o devuelve este fondo cuando el director de obra hace la recepción definitiva de la misma sin ningún tipo de observaciones. Con respecto a los documentos que permiten registrar el avance de obra, acá tenemos que distinguir 4 libros. Por un lado tenemos el libro de órdenes de servicio, que como vimos es el que utiliza el director de obra para comunicarse con el contratista. A través de estas órdenes, el director, por ejemplo, deja registradas las observaciones que haga sobre trabajos ejecutados por el contratista, le solicita que haga las correcciones de los defectos o fallas que detecte, siendo muy importante en este caso que establezca con claridad los plazos para realizarlas. Le solicita que entregue determinada documentación, que dé determinadas explicaciones o interpretaciones, deja asentadas aprobaciones o rechazos, etc. Es importante tener en claro que cuando el director emite una orden de servicio, esta pasa a formar parte de la documentación contractual y debe ser acatada por el contratista, y en el caso de que la incumpla de manera injustificada se le puede aplicar multas o sanciones. Por otro lado, tanto estas órdenes como las notas de pedido, las actas y los partes diarios, que vamos a ver más adelante, generalmente se hacen por triplicado y deben ser firmados tanto por el director como por el contratista y el comitente. Además, tanto este libro de órdenes de servicio como el de nota de pedidos, el de acta y el de partes diario deben estar debidamente foliados y se inician siempre con un acta de apertura en la que debe figurar, entre otras cosas, el director, el contratista, las características de la obra, el contrato, el plazo de la misma, etc. Con respecto al libro de notas de pedido, como ya hemos visto, es un canal de comunicación escrito en sentido inverso al anterior. En otras palabras, es a través de este libro que el contratista se comunica con el director de obra.
Este libro, como su nombre lo indica, nuclea o concentra aquellas notas a través de las cuales el contratista le hace pedidos o solicitudes al director y responde a las hechas por éste, además de dejar asentado reclamos, elevar la documentación solicitada, etc. Les comparto a continuación algunos modelos de órdenes de servicio, la primera relacionada con el rechazo y la exigencia de reejecución de trabajos y la segunda con la aplicación de sanciones por incumplimiento de los plazos del contrato. Además pueden ver algunos ejemplos de órdenes de servicio y de notas de pedido. Con respecto al libro de actas, entre las principales actas que redacta el director y debe firmar él tanto como el contratista, destacamos en primer lugar el acta de inicio de obra. Como ya vimos, esta es muy importante porque a partir de la fecha de la misma comienza a contarse el plazo de ejecución de obra establecido en el contrato. Y además a través de esta se hace entrega formal del terreno al contratista, se transfiere la tenencia del mismo. Fíjense, acá del lado izquierdo tienen un modelo de acta de inicio de obra y del lado derecho tienen un ejemplo concreto. En cuanto al acta de replanteo, como ya vimos, a través de la misma queda registro de esta tarea realizada por el contratista, en la cual es indispensable que el director haga los controles correspondientes a fin de evitar errores de replanteo que luego pueden dar lugar a inconvenientes y defectos más serios a medida que la obra avanza. Es importante que en este acta el director deje constancia de las medidas del terreno, de la definición de ejes y niveles de piso y toda otra información relevante relacionada con el replanteo efectuado por el contratista. Observen que acá tienen un modelo de acta de este tipo que pueden tomar de referencia. Con respecto al acta de recepción provisoria o provisional, con esta se considera la obra finalizada y comienza a correr el plazo de garantía que ya vamos a ver en detalle más adelante. Al igual que las otras actas, se hace por triplicado y debe ser firmada tanto por el director como por el representante técnico y el comitente. Y es muy importante porque con ella la empresa transfiere la tenencia de la edificación al comitente y a partir de ese momento es él el único responsable por su vigilancia y mantenimiento. Acá hay que tener en claro que el director solo la va a redactar y suscribir en el caso de que luego de haber inspeccionado los trabajos terminados por el contratista no detecte fallas o defectos importantes que exijan una reparación inmediata de este. En cambio, si estas fallas o defectos son de poca importancia, este acta puede labrarse con la condición de que el contratista las subsane en el periodo de garantía que comienza a contarse a partir de este momento. Les comparto a continuación un modelo de acta de este tipo donde están explícitos estos aspectos que les acabo de mencionar. En cuanto al acta de recepción definitiva, con esta termina el plazo de garantía establecido por contrato. Al igual que el acta de recepción provisoria, esta debe ser firmada tanto por el director como por el representante técnico de la empresa y por el comitente, y se hace por triplicado. Es muy importante que antes de que el director la redacte y sea suscrita por las partes, pruebe de manera fehaciente que el contratista ha subsanado los defectos o fallas que observó en el acta de recepción provisoria o los que se hayan manifestado durante este periodo de garantía. Acá hay que tener en claro que el contratista no responde por aquellos defectos o fallas que resulten de un mal uso de la edificación de parte del comitente. Además, es importante que el director verifique que el contratista haya hecho la entrega de los planos conforme a obra y certificados finales y que no existan ningún tipo de reclamos pendientes por su accionar. Por último, el director debe solicitarle al comitente que le devuelva al contratista aquellas garantías o fondos retenidos para posibles arreglos. Observen que acá a la derecha tienen un ejemplo de acta de recepción definitiva y a continuación un modelo de este tipo.
Por último, con respecto al plazo de garantía, este se cuenta a partir de la firma del acta de recepción provisoria y se extiende por el tiempo que se establezca en el contrato, finalizando con el acta de recepción definitiva. Como ya hemos mencionado, con la recepción provisoria el comitente comienza a hacer uso del edificio y es muy importante que en este periodo esté atento a fin de detectar fallas o defectos no evidenciados con anterioridad que tengan que ver con una mala ejecución de las tareas de parte del contratista. Como ya dijimos, en este periodo el contratista está obligado a subsanar aquellas fallas o defectos que el director ha dejado expresamente asentadas en el acta de recepción provisoria y además subsanar las nuevas que se manifiesten durante dicho periodo. Obviamente que el director debe supervisar que el contratista haya hecho estos arreglos de la manera correcta y en caso negativo deberá rechazarlos y exigirle su reejecución. Bueno, espero que se haya entendido. Como siempre les digo, cualquier duda o sugerencia me la dejan en la caja de comentarios o en el foro del aula virtual de gerenciamiento y nos vemos pronto en el próximo video tutorial. Chau chau.